Muy buenas tardes, hermanos, alabados el nombre del Señor. Qué bueno que están aquí con nosotros nuevamente en esta transmisión en la cual alabamos, exaltamos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guiados por el Espíritu Santo, buscando que Él nos bendiga con su palabra. Y vamos a iniciar con el Salmo 98, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, y su diestra lo ha salvado, y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, ha visto de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Bendito sea el nombre del Señor. Nos invita, nos exhorta el Señor a alabarle. Si los ríos y los mares, aleluya, le alaban, si todo lo que habita en el mundo le alaba, nosotros tenemos que alabarle, que somos sus hijos. Bendito sea el nombre del Señor. Así que vamos a alabarle en esta tarde, pero antes vamos a orar para que todo se haga conforme a su voluntad. Bendito Padre Celestial, Señor, te alabamos y te exaltamos, Dios. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, que has creado todo este universo y que en tu gran amor y misericordia, siendo un Dios justo, santo, santo y soberano, decidiste que cada uno de nosotros viniéramos a ti, Señor, y te exaltáramos y te glorificáramos con nuestras vidas? Lavaste nuestros pecados y ahora, Dios, vienes a nosotros cada día para llevarnos de tu mano cada día a buscar tu plenitud, tu gracia, tu amor y tu misericordia. Y en esta tarde queremos adorarte, queremos alabarte, Señor, junto con mi hermano Carlos, mi hermano Eric, mi hermano Miguel, Señor. Queremos exaltar tu nombre a través de estas alabanzas. Señor, que tu palabra hoy nos bendiga, Señor. Que tu palabra hoy nos aliente, Dios. Pero sobre todo, Señor, que podamos adorarte en espíritu y en verdad como a ti te agrada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, en nosotros y entre nosotros. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a entonar esta alabanza que dice: anhelo conocerte. Situaciones en las cuales te has alejado de Dios, te ha llevado a alejarte del Señor, esa alabanza nos lleva a querer conocer a ese Dios que nos ama a pesar de todo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, que tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, que tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, unge
ti. Mas yo sé que he fallado, que tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado, úngeme, como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, oh ven y purifícame. Que el Espíritu Santo y su palabra nos purifique cada día y nos lleve a conocer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Y esta alabanza, si tú estás en la búsqueda de Dios día a día, sabrás que cada día necesitamos más de Él, y necesitamos nosotros menguar para que Él crezca en nosotros. Vamos a entonar esta alabanza, gloria a Dios. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a entregarte todo lo que creemos que es de nosotros, pero que te pertenece a ti. Que todo lo que nosotros tenemos proviene de ti y lo entendamos. Podamos entregarte cada día, Señor. Yo quiero más de ti. Puedes decir con nosotros: yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, sí, Señor. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile: quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Mira, yo quiero más de ti. Habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré
para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quiero menguar para que crezcas tú. Que Él crezca en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a entonar una alabanza más. Gloria a Dios, que dice: tal como soy, Señor. Aleluya. Esta alabanza nos habla del gran amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros, al dar a su Hijo amado, aleluya, y que ese Dios, aleluya, nos acepta tal como somos. Él va haciendo una obra progresiva de santificación en nosotros, pero nos recibe, aleluya, no importa el trasfondo que tengas, si vienes de alcoholismo, de drogadicción, de adulterio, de pornografía, de mentira, de robo, el Señor nos recibe tal como somos y empieza a hacer una obra en cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo y de su palabra. Vamos a tomar esta alabanza. Gloria a Dios. Sí, Señor, te alabamos, Jesús. Bendito es tu nombre, Jesús. Aleluya, te alabamos, Señor. Amén.
Bendito es el nombre del Señor que nos permite alabarle y exaltarle. Y vamos a entonar una última alabanza. Gloria a Dios. Esta alabanza, bendito es el nombre del Señor, es que tú y yo tenemos que hacer un pacto día a día con nuestro Dios. Aleluya. Desde el momento en que aceptamos a Jesucristo, nosotros aceptamos sus condiciones como Rey y Señor, y cada día nosotros nos tenemos que rendir a Él, y tenemos que en medio de la batalla seguir buscándole, seguir adorándole y seguir buscando su santidad, en la cual nadie le verá. Vamos a tomar esta alabanza. No
nombre del Señor. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir a la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, Efesios 5, versículo 15, 16 y 17. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, a ti venimos con corazones sinceros, primero que nada llenos de agradecimiento, porque hasta hoy nos has guardado, porque hasta hoy nos has sostenido, porque hasta hoy has estado con nosotros, porque hasta hoy tu gracia, Señor, sigue obrando y tu misericordia sigue llegando a nuestras vidas, Señor. Pero también con corazones llenos de hambre y sed de tu justicia, Señor, hambre de tu palabra, hambre de que obres en nosotros, hambre de que el alimento celestial llegue a nuestros corazones y cause un efecto celestial en nosotros, Señor. Que cause, Señor, aleluya, un efecto extraordinario, divino, Señor, de parte de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, te necesitamos. Señor, haz tu obra en nosotros en el nombre de Cristo Jesús, a través de tu palabra, y llévanos a conocerte, a glorificarte, a exaltarte y a hacer tu voluntad en esta tierra mientras caminemos en ella, Señor. Muchísimas gracias. A ti gloria, honra y alabanza, y que tu palabra, Señor, hoy no sea palabra de hombre, sino tu palabra, Señor, sea dada, Señor, aleluya, a través de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que no sean mis pensamientos, sino tus pensamientos plasmados en esta palabra, en esta Biblia, Señor, la que se manifiesta en nuestras vidas de manera, Señor, prodigiosa. Gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pues bueno, hermanos, hemos alabado el nombre del Señor y ahora vamos a la palabra de Dios. Esta es la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. Esta carta, para mi gusto, es una carta bien balanceada, gloria a Dios. Una carta que, bendito es el nombre del Señor, creo que es la más equilibrada de todas. Son 6 capítulos en los cuales los primeros 3 capítulos Pablo nos habla de lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Cristo y de lo que somos en Cristo. Eso, el capítulo 1, 2 y 3 nos habla de eso. Es la sección doctrinal, como le llaman los teólogos. Y esto que hace Pablo es equilibrar esta carta. A partir del capítulo 4 empieza la parte práctica, la sección práctica, de que de acuerdo a lo que Dios ha hecho en nosotros en Cristo y a lo que somos en Cristo, ahora tenemos que vivir de acuerdo, aleluya, a esa obra maravillosa y poderosa que hizo Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros, en su iglesia. Y si nosotros en la iglesia tenemos un texto base de despedida que es Efesios 2:10, que nos dice que somos, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Lo que está hablando es que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. O sea, lo que está diciendo Pablo es que nosotros, aleluya, no somos cualquier cosa, no somos cualquier persona. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y dice aquí, hechura suya. Y cuando habla ahí en el griego original, nos habla de que somos una obra extraordinaria, una obra maravillosa, que Dios, aleluya, nos creó de una manera súper increíble. No somos cualquier cosa, que nosotros somos obras extraordinarias de Dios, obras de arte de Dios, y de acuerdo a esa obra poderosa de Dios en nosotros, tenemos que vivir de manera extraordinaria. Si nosotros somos hechura suya, tenemos que vivir de acuerdo a que somos hechos por Dios, a que somos obras extraordinarias. Nuestras vidas deben ser extraordinarias, es lo que está diciendo, porque aquí dice Pablo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó desde hace muchísimo tiempo para que nosotros anduviésemos en ella. Y andar es una palabra que se repite muchísimo en la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, y nos habla de la manera de vivir, nuestra manera de andar en esta tierra.
cómo debemos vivir. Si somos una obra de arte, si somos una obra extraordinaria de Dios, nosotros tenemos, hermanos, aleluya, que vivir de una manera extraordinaria. Bendito es el nombre del Señor. Así que, hermanos, Pablo, en este capítulo 5, versículo 15, 16 y 17, nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cómo vive una obra de Dios? ¿Cómo vive un hijo de Dios? De una manera extraordinaria. ¿Y cómo es esa manera extraordinaria? Vivir sabiamente. Por eso dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Si andéis, recuerden que es nuestra manera de vivir. Peripateo es la palabra en el griego. Es nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar. Dice: no como necios, o sea, no como tontos, sino como sabios. De acuerdo que eres una obra de Dios, hablo a ti, iglesia, es una obra de Dios, una obra extraordinaria, tienes que vivir de una manera extraordinaria, y esa manera extraordinaria no es vivir como tonto, sino vivir sabiamente. ¿Por qué te lo digo? Dios no solamente lo explica aquí a través de Pablo, que tenemos que vivir sabiamente, sino que nos dice en Efesios 1:8, dice: que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Lo que está diciendo que Dios nos dio muchas cosas, entre ellas, en Cristo Jesús nos dio muchas cosas Dios, entre ellas dice que nos hizo sobreabundar. O sea, tenemos muchísima sabiduría de Dios e inteligencia de Dios en nosotros. Los hijos de Dios tenemos la sabiduría de Dios y la inteligencia de Dios. Él nos ha dado, nos dice que eso debe sobreabundar en nosotros. Si eres una obra extraordinaria de Dios, tu vida debe ser una vida de sabiduría. Y es por eso que Pablo aquí en el capítulo 5 dice: hey, ustedes miren con diligencia cómo viven, cómo caminan sobre esta tierra, cómo es su manera de vivir, cómo es su estilo de vivir, no como necios, no como tontos, sino como sabios. ¿Por qué? Porque ustedes ya han sido capacitados por la gracia de Dios con sabiduría y con inteligencia. Bueno, eso es que tú y yo tenemos que vivir así. Su gracia nos da esa sabiduría, hermanos, bendito es el nombre del Señor. Así que Dios nos dota de inteligencia y de sabiduría, y nosotros debemos vivir de esa manera, de una manera sabia. Ahora, ¿por qué Pablo le está diciendo a esta iglesia en este versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios? ¿Por qué Pablo nos dice hoy a nosotros que vivamos sabiamente? Todo está en el 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo tiempos malos. El contexto de esta carta era una iglesia perseguida, una iglesia maltratada, una iglesia que era totalmente marginada y que era torturada. Nosotros hoy estamos viviendo días malos. Hay una pandemia que está matando a muchísima gente. Hay un virus que está atacando la vida de muchísima gente, sean cristianos o no sean cristianos. Los tiempos son malos, los tiempos hay escasez económica, hay pérdida de trabajo. Tengo familia hoy que se ha quedado sin trabajo por causa de todo esto. Ha habido muchos cambios negativos, asaltos, robos, homicidios, muchísimas cosas están pasando porque los días son malos. Y es por eso que Dios se preocupa. No solamente en la época de la iglesia primitiva, sino hoy se preocupa y siempre se preocupará porque su pueblo viva de una manera sabia, porque hay tiempos muy malos. Los tiempos están cada vez haciéndose peores, los tiempos se están poniendo muy malignos, muy malos, y entonces nosotros nos encomienda al Señor que vivamos sabiamente. ¿Por qué? Porque lo tenemos a Él y Él nos ha dado a través de su gracia, sabiduría, inteligencia. Bendito es el nombre del Señor. Entonces los cristianos, ¿cómo que debemos vivir? Sabiamente. Ahora, estas aflicciones que hoy hay, esta pandemia, estas enfermedades, estas muertes, esta escasez económica, nos lleva a que tú y yo, como la iglesia de Jesucristo, vivamos sabiamente, hermanos. Pero ¿qué es ser sabio? Ser sabio, mucha gente piensa que ser sabio es tener conocimiento, tener muchos estudios, tener muchos años y que los años nos dan sabiduría. Muchas veces no es así. Muchas veces hay gente que es grande, ya de edad, y no tiene sabiduría, sigue cometiendo los mismos errores. Hay gente que ha estudiado muchísimo y sigue cometiendo errores. Gente que, por ejemplo, un doctor que conocemos, es un doctor que muy bueno, muy acertado, pero que su vida no habla de sabiduría. Conoce mucho en su ramo, pero su vida no habla de eso. ¿Por qué? Porque no lo practica, ¿me entiende?
él sabe lo que hace daño, sabe que el alcohol hace daño, toma, sabe que el cigarro hace daño, fuma. Entonces tenemos amigos así, que tienen mucho conocimiento, que son buenos, son brillantes en lo que hacen, pero que no aplican lo que conocen a su vida. Es como un ateo son gente brillante, hermanos, aleluya, que tienen un conocimiento súper grande, pero que su vida no reconoce a Dios como el creador de todas las cosas. Ellos no ven a Dios en la creación del universo, ellos no ven a Dios en la creación de todo lo que existe, ellos no ven a Dios, ellos no ven la mano de Dios en el orden del universo, no ven nada de eso. Ellos niegan que Dios es el creador de todo lo que se ve y lo que no se ve. Es como si nosotros, y yo a veces digo, no creo que alguien que tenga tanto conocimiento no puede entender que es como si yo llegara a mi casa y viera una maqueta del universo hecha y yo dijera, oh, se creó por sí sola, nadie la hizo. Todos sabemos que si hay una maqueta aquí del universo es porque alguien la creó, alguien la formó, alguien lo hizo. Y es algo tan lógico, tan simple, pero esa gente que tiene tanto conocimiento, que son brillantes, lo niegan. Eso es ser necio, eso es ser tonto para Dios en la Biblia. Ese es el ateo, pero hay el ateo práctico. El ateo práctico es aquel que sabe que existe Dios, sabe que existe un Salvador, sabe que Él está mal, sabe que tiene pecados, pero sigue viviendo igual. Ese es el ateo práctico, porque conoce que hay un Dios, pero lo niega con su manera de vivir. Eso es ser tonto, porque conociendo a ese Dios, conoce que hay un perdonador, un salvador, no va a Él. Eso es no ser sabio. Y entonces, ¿qué es ser sabio? Ser sabio, el conocimiento que tenemos en nuestra vida, que todo lo que nosotros tenemos en nuestra cabecita, llena de conocimiento, sea aplicable a nuestra vida. Eso es sabiduría, bendito es el nombre del Señor. Tú y yo, como cristianos, el conocimiento que tenemos de Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo, debemos llevarlo a la práctica. Es lo que nos está diciendo el Señor, aleluya, a través de Pablo en estos versículos. Y quiero darte solamente 3 puntos aquí, que hay mucho más, pero quiero darte solo 3 así brevemente, que dice en el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y cuando habla de diligencia, hermanos, aleluya, habla de una palabra en el griego que se llama acrobos o acrobos. Esta palabra, de ahí se deriva la palabra acróbata. Y un acróbata, si ustedes recuerdan en los circos cuando uno iba, era aquel que se subía a la cuerda floja y caminaba sobre esa cuerda floja, y cada paso que daba lo daba cuidadosamente. De eso es lo que nos quiere decir aquí el Espíritu Santo, lo que nos quiere decir Pablo, que nosotros los cristianos si somos sabios, porque tenemos esa sabiduría a través de la gracia de Dios, ya lo leímos en Efesios 1:8, si tú y yo somos cristianos, debemos vivir sabiamente, y el hombre y la mujer sabios viven cuidadosamente. Eso es lo que quiere decir diligencia. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vives, no como necios sino como sabios. Tú eres un hijo de Dios, debes vivir sabiamente porque Dios te ha dado sabiduría e inteligencia a través de su gracia. ¿Y cómo lo demostramos? Porque vivimos cuidadosamente, con cuidado. Tú y yo debemos vivir cuidadosamente. En este tiempo que son malos, nosotros debemos vivir cuidadosamente, hermanos, aleluya. Un cristiano es sabio de tal manera que su andar, su vivir es cuidadoso en estos días malos. Mire, hermanos, en estos tiempos de la pandemia hay mucha gente que se expone, que anda de aquí para allá, que quiere congregarse. Conocemos hermanos, pastores, líderes que rehusaron a dejar de congregarse porque ellos creían que era así. No les juzgamos, pero nosotros tenemos que tener sabiduría, porque no solamente es nuestra vida, sino es la vida de nuestros hermanos y la vida de nuestras familias. Nosotros tenemos que cuidar, aleluya, lo que Dios nos ha dado, el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios ahora. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y debemos cuidarlo. Y alguien que es sabio, alguien que es hijo de Dios, va a vivir de tal manera que va a cuidar lo que Dios le dio. Dios nos ha dado este cuerpo, ¿para qué? Para que nosotros lo cuidemos, para que vivamos sabiamente.
Y el Señor nos dice, mira, los días son malos, hay una pandemia aquí, hay un virus que está atacando. En estos tiempos uno no se debe exponer, uno debe cuidar a su familia, a sus hermanos. No podemos estar siguiendo haciendo cultos. Por eso se dejaron de hacer cultos, porque es algo sabio cuidar el templo del Señor. No debemos tentar a Dios. En este tiempo no podemos andar visitando tampoco ya a enfermos, porque tú mismo puedes ser un portador y enfermarlos. Entonces, ¿qué hace un cristiano sabio? Vive cuidadosamente, cuida a sus hermanos, cuida a su familia, cuida su vida, hermanos, aleluya. ¿Qué hace un cristiano? Un cristiano, por consecuencia, sabio y vive en sabiduría y cuida no solamente a su familia, a sus hermanos, a su iglesia, sino también, y su cuerpo, sino también cuida sus finanzas, es buen administrador. En estos tiempos malos de la pandemia se ha escaseado el trabajo, se ha escaseado las entradas de dinero. ¿Y qué tenemos que hacer como cristianos sabios? Cuidar nuestras finanzas, cuidar nuestros ahorros, no malgastar. Mucha gente cuando empezó la pandemia, ¿qué fue? Fue a gastar en muchísimas cosas, en el súper, empezaron a comprar víveres y víveres y víveres y víveres, muchísimas cosas. Papel de baño en cantidades enormes. Eso no es ser sabio. Nosotros tenemos que cuidar todo lo que Dios nos ha dado, ser sabios y estar cuidando nuestros ahorros, cuidando nuestro dinero, ser buenos administradores, no alocarnos, no porque toda la gente esté comprando cosas, nosotros también. La gente se alocó, la gente empezó a hacer cosas y a comprar cosas y a malgastar y a endrogarse, empeñaron cosas. Nosotros no tenemos que hacer eso. Nosotros confiamos en un Dios poderoso y debemos organizarnos y vivir sabiamente cuidando los ahorros que Dios nos ha dado. Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué más tenemos que cuidar? Nuestra vida espiritual, hermanos. Mucha gente se llenó de temor con esta pandemia. Igual hombres y mujeres de la iglesia se llenaron de temor. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y el temor lleva en sí castigo. Nosotros nos fincamos, aleluya, y nosotros nos sostenemos en la fe del amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros a través de Cristo, hermanos, aleluya. Nosotros tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, hermanos, aleluya. Tenemos que llenarnos, no de las noticias del mundo. Hay mucha gente que está viendo las noticias y hasta se enferma de estar viendo. Cristianos mismos están temiendo, viven con temor de que les pueda pasar algo. Nosotros lo que tenemos que cuidar es nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Estando en oración y con la palabra, hermanos, aleluya. Eso es llenarnos de Él, no llenarnos de las noticias del mundo, sino llenarnos de la mejor noticia que nosotros tenemos, que es el Evangelio, que es Jesucristo que nos ama, que es Jesucristo que nos perdona, que es Jesucristo que nos sostiene, que es Jesucristo el que nos sana, que es Jesucristo el que nos levanta, que es Jesucristo el que hace la obra día a día en nosotros. Nosotros no confiamos en las noticias del mundo, confiamos en la noticia del Evangelio, que son buenas nuevas para ti, para mí, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Entonces debemos cuidar eso. Un cristiano es sabio y un cristiano cuida su vida espiritual, cuida sus finanzas, cuida su familia, cuida su vida, cuida el templo de Dios, cuida todo lo que Dios le ha dado, hermanos, aleluya. ¿Qué más nos dice aquí Pablo que debemos hacer? Dice, mirad pues con diligencia, o sea, con cuidado, cómo caminas, cómo vives, cuida lo que tienes, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Todo está fincado en que los días son malos. Ahorita estamos viviendo una pandemia y debemos cuidar lo que Dios nos ha dado, pero también debemos aprovechar bien el tiempo. Hay dos palabras para tiempo. Una palabra es cronos, que nos habla de, por ejemplo, de ahí proviene la palabra cronómetro y nos habla de tiempo, nos habla de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años. Orden cronológico, tiempo cronológico, hermanos, aleluya. Y nos habla de que el tiempo se debe aprovechar. Se deben aprovechar los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, todo se debe aprovechar. Y hoy por la pandemia, yo no sé usted, pero si se ha dado cuenta, pero hoy por esta pandemia, por este coronavirus, muchos ya están trabajando desde casa. Hay mucha gente que está trabajando desde casa, otros que están de vacaciones, otros están sin trabajar, pero ganando. Otros están sin trabajar, pero ganando la mitad. Otros están trabajando, pero salen más temprano. Y otros, lamentablemente, perdieron su trabajo. Pero a lo que voy es que el tiempo que antes no tenías, ahora lo tienes. El tiempo que antes decías, no, que por el trabajo, no porque vengo cansado, no porque tengo que echar horas extras, no porque salgo tarde del trabajo, antes no lo tenías. Ahora lo tienes, hermano, aleluya.
Y el Señor está diciendo que nosotros tenemos que aprovechar ese tiempo. Ahora, el tiempo que antes no tenías, ahora lo tienes de sobra. Ahora tienes tiempo para orar. Tienes un tiempo para leer la palabra, escudriñar la palabra de una manera como Dios quiere, hermano, aleluya. Todos los que estamos hoy en esta tierra, tenemos un tiempo cronológico extra. Y debemos aprovecharlo, debemos sacarle jugo, bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la pregunta es, porque ya van casi 3 meses de esta pandemia, ¿has pasado más tiempo con Dios en estos 3 meses casi? ¿Has trabajado en tus debilidades? ¿Has dejado que Dios trabaje en esas debilidades? ¿Has buscado a Dios más intensamente en este tiempo? ¿Le has hablado a amigos, familiares, vecinos de la palabra del Señor? Pues decir es que no podemos salir, hermanos, a través de las redes. ¿Lo has hecho? ¿Has orado por más amigos, por más familiares en este tiempo que Dios te ha dado? En este tiempo extra que Dios te ha dado, ¿lo has hecho? ¿Has hablado más tiempo con Dios a tu familia? ¿Les has hablado de ese Dios maravilloso? ¿Has crecido en paciencia en esta cuarentena? ¿Has crecido en amor en esta cuarentena? Fíjese que cuando termine todo esto, va a haber muchos divorcios, porque hay muchos matrimonios que ya no se aguantan de estar juntos tanto tiempo, porque no están acostumbrados a convivir, no están acostumbrados a estar juntos en un hogar como Dios lo manda, y se han cansado, se han hartado entre ellos, han discutido, han tenido problemas. En esta cuarentena se han acrecentado las situaciones difíciles, y cuando terminen muchos se van a divorciar porque no soportan estar juntos tanto tiempo. Nos hemos vuelto hombres y mujeres individualistas, que no tenemos vida familiar, sino vidas singulares, en las cuales no estamos interactuando como esposos, como padres, como hijos, sino al contrario, queremos que ya muchas mamás, muchos papás están orando porque ya empieza el ciclo escolar, porque ya no aguantan a sus hijos en las casas. Porque lo que quieren es que ya los hijos se vayan a estudiar, no quieren tenerlos ahí. Esta es la realidad de lo que está pasando hoy. ¿Tú aprovechaste esta cuarentena para instruir a tus hijos en la disciplina y amonestación del Señor? Mira, hermano, hay personas que ya no le quedan series en Netflix para ver. Han acabado con todo. Jóvenes que ya pasaron todos los niveles en los jueguitos que tienen. Me decía un joven, dice, no, es que ya no hay nada que hacer más que puro jugar. Tenemos que jugar, ya me acabé todos los niveles. Imagínense, todo el tiempo jugando. Otros se los han pasado en los chismes de las redes, otros se los han pasado en los memes, en videos chuscos, todo el día, todo el tiempo. Eso no es ser sabio, eso es desperdiciar el tiempo que Dios te ha dado. Por eso el Señor nos dice, aprovechando bien el tiempo, dice. Eso no es ser sabio, eso es ser necio si lo has hecho. Y es que no se pueda hacer el ver series, el ver películas, el tener jueguitos, el entrar a las redes, pero no es sabio malgastar el tiempo extra que Dios te ha dado. Porque antes decía, yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo tiempo para esto otro, yo no tengo tiempo para leer, para visitar, para orar, ya no tengo tiempo para platicar con mi familia porque tengo mucho trabajo, tengo que mantenerlos. Ahora has tenido ese tiempo, ¿lo has malgastado o lo has invertido? Porque el Señor dice, si tú eres cristiano, eres sabio. Y un sabio no solamente cuida lo que Dios le ha dado, sino cuida también, aleluya, el tiempo que Él nos da extra. Pero ¿sabe qué? Pablo no habla de ese tiempo cronos. La palabra que aquí dice, aprovechando bien el tiempo, habla del tiempo kairos. Y cuando habla del tiempo kairos, es periodos, momentos, oportunidades. Y cuando dice aprovechando bien el tiempo, es aprovechando bien las oportunidades, los momentos oportunos. El cristiano sabio, hermanos, examina la situación en la que está pasando, la situación que está pasando, y en esa situación encuentra oportunidades que él puede aprovechar para la gloria de Dios, hermano, para exaltar a Jesucristo. Aún en los momentos de dificultad hay oportunidades para exaltar a Dios, hay oportunidades para que Dios, aleluya, sea exaltado y para que tú seas bendecido. Dios siempre ha usado los momentos difíciles, hermanos, para hacer grandes cosas. En el pueblo de Dios siempre ha ocurrido eso, que los momentos difíciles Dios los utiliza para que haya oportunidades
Siempre se mueve en esas situaciones difíciles. Él hace oportunidades, hermano. Dios hace oportunidades en los tiempos difíciles. Ahora la situación es, tú estás haciendo oportunidades en esos tiempos difíciles, estás aprovechando el momento oportuno para, de esa dificultad, de este tiempo malo, de esta pandemia, tú estás utilizando, estás viendo una oportunidad de hacer algo, porque Él se movió en el pueblo de Dios y a través del pueblo de Dios, a través de la aflicción. ¿Se acuerda usted de cuando la iglesia fue perseguida después de Hechos? La iglesia fue perseguida y dispersada. ¿Y qué sucedió ahí? Que Dios utilizó esa situación para que el evangelio fuera propagado a todo el mundo. Hoy tú y yo estamos aquí, somos parte de la iglesia. Hoy yo estoy predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque esa iglesia salió a predicar y llegaron hasta México, llegaron a Veracruz y llegaron a Tejería. Alguien llegó y predicó el evangelio y ahora muchos hemos sido alcanzados y ahora predicamos la palabra porque Dios aprovechó, aleluya, esa situación difícil para que hubiese una oportunidad de que nosotros conociéramos a ese Dios verdadero. Y la iglesia se movió y aprovechó que fueron perseguidos y dispersados para hablar de la palabra. Fue un momento malo, pero aprovecharon esa oportunidad, vieron una oportunidad en la desgracia, hermanos. Sobreabundó la gracia en la desgracia. Bendito sea el nombre del Señor. Él usó esa persecución para eso. Entonces, hermanos, tú y yo en estos tiempos malos vamos a tener oportunidades. Y miren, hoy tú y yo vamos a encontrar oportunidades que en otro momento no tendrás. Hoy en esta pandemia, en estos 3 meses, tú debiste, yo debía aprovechar la oportunidad de predicar el evangelio, porque este es el mejor tiempo para evangelizar, hermanos. Este es el mejor tiempo para evangelizar. No, hermano, no podemos salir a las calles, no podemos salir a las casas, pero miren, mucha gente receptible. Mucha gente, nosotros tenemos un negocio, una carnicería, mucha gente está receptible. Cuando antes nos ignoraban y nos tiraban a locos o se dormían o se iban rápido, ahora la gente se emociona, la gente quiere escuchar, está presta a oír un ratito el evangelio. ¿Por qué? Porque toda esta situación de gente que está muriendo, de gente que se está enfermando, de este virus que está atacando, de que si es el gobierno, que si es una conspiración, de que si viene de los murciélagos de China, ¿no? Un montón de cosas, y nosotros aprovechamos en el negocio para hablarles de la palabra del Señor. Y oye, porque es un tiempo importante, tenemos que ver la oportunidad en medio de la dificultad, hermanos. Por eso dice, el cristiano sabio aprovecha bien el tiempo, y aprovechar bien el tiempo es evangelizar. Evangelizar, hablar de Cristo. Muchos hermanos solo ven pasar las oportunidades, y la verdad que qué mal. Hay muchos hermanos que dicen, si yo tuve la oportunidad de haberlo hecho y no lo hice. No es así. Nosotros tenemos que aprovechar. Por eso dice el Señor aquí, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien las oportunidades. Tú tienes que aprovechar eso, hermano, aleluya. Hay otros que ni les interesa, ven pasar las oportunidades en medio de esta crisis y no les interesa, les da igual. Pero un cristiano sabio lo aprovecha bien, hermanos, aleluya. No puedes ir por las casas personalmente, no puedes andar en las calles, pero ¿sabes qué puedes hacer? En vez de estar viendo memes, estar viendo videos chuscos, estar en jueguitos, estar en las series, puedes mandar mensajes, textos bíblicos a tus amigos, a tus familiares, a tus vecinos. Es más, a la misma iglesia que muchas veces está pasando por situaciones difíciles. Puedes hacer audios, predicaciones pequeñas, reflexiones pequeñas, puedes hacerlo y mandarlas. Puedes compartir las predicaciones de tu iglesia local y de las otras iglesias. Solamente tienes que darle compartir y se comparte. No tienes que hacer tantas cosas, es tan fácil. Pero si ni las ves, si solamente le das un like y ni ves la predicación completa, ni sabes de qué se habló, ¿qué le puedes mandar si hay alguien que está en necesidad? Muchas veces esa palabra es especial para alguien y puede ayudar a alguien en necesidad. Y solo la comparte nuestra pastora, alguno que otro hermanito, cuando toda la iglesia debe compartir con toda su familia. Es un tiempo que tú debes aprovechar, son las oportunidades, porque hay mucha gente que necesita oír el evangelio, que tiene miedo a morir, que tiene familiares enfermos, pero no estamos aprovechando. Y el Señor dice, tú eres un cristiano, debes ser sabio, y si eres sabio no solamente te debes cuidar tú, tu familia, tus hermanos, cuidar lo que yo te doy, sino también aprovechar bien el tiempo, hermanos, aleluya.
Este tiempo es para que también crezca tu vínculo familiar, para que hables con tus hijos, para que pasen tiempo con tus hijos, para que platiques con ellos. Si no aprovechas ahora para estar con tus hijos, que es un tiempo en el cual no trabajas tanto, en el tiempo que ellos están en tu casa, regresarán a clases y volverán a lo mismo. Y este tiempo fue un tiempo perdido, una oportunidad que tú desaprovechaste. Es tiempo de estar con tus hijos, es tiempo de estar abrazándolos, amándoles, pregúntales sus dudas, pregúntales sus temores, léele la Biblia, pregúntales sus dudas acerca de Dios, qué piensan ellos de Dios, qué dudas tienen acerca de la palabra del Señor. No desperdicias esa oportunidad como papá, como mamá. Es un tiempo que no va a regresar. El tiempo no regresa, las oportunidades no regresan muchas veces. Este tiempo de pandemia, este tiempo malo, es para que tú vivas sabiamente, aprovechando bien las oportunidades, los momentos que Dios te está poniendo, para no, aleluya, después sea muy tarde. Mira, hermanos, también para qué debemos aprovechar bien el tiempo. Esta es una oportunidad. Nos volvemos sensibles por lo que está pasando, de ponernos a cuentas unos con otros, no solo con Dios, sino unos con otros, con las personas que has lastimado, con las personas que te han lastimado. Aprovecha la oportunidad y reconcíliate. Es importante que aproveches este tiempo. Mucha gente, luego está cuando me ha tocado, gracias a Dios, estar en varios funerales, y en el momento que ya están enterrando a la persona, empiezan a llorar amargamente. Dice, si te hubiese dicho que te amaba, si te hubiese dicho que me perdonaras, si te hubiese perdonado. Empiezan a llorar amargamente porque muchas cosas pasaron y no se reconciliaron. Por eso nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo. No sabemos qué tiempo vamos a vivir, no sabemos qué tiempo, si nos va a alcanzar la pandemia o no, pero lo que sí sabemos es que todos vamos a morir y que debemos aprovechar. Si somos hijos de Dios y somos sabios, por lógica, amén, necesitamos aprovechar bien el tiempo. Y esta es una oportunidad para que tú te reconcilies no solo con Dios, sino te reconcilies con aquel que te ofendió, con aquel que te lastimó, con aquel que tú lastimaste, con aquel que tú ofendiste. Es tiempo de que nosotros, aleluya, nos reconciliemos. También debemos aprovechar la oportunidad para leer la Biblia. Es un tiempo en que tú llegas de la casa, llegas del trabajo, dices, ya no tengo ganas de leer la Biblia, me da sueño. Es un tiempo extra que Dios te está dando, para que tú leas la Biblia libro por libro, la escudriñes, para que no la leas al rapidín, de rápido, solamente Jehová mi pastor y nada me faltará y sale, ya, no, para que tú leas todo el salmo completo, lo entiendas, digas, ¿qué me quiere decir Dios aquí? ¿En qué estoy mal? ¿En qué debo sostenerme? ¿Por qué no debo temer? ¿Por qué no debo confiar en su provisión? Tantas cosas que te dice la palabra, tú debes analizarla, escudriñarla. Es un tiempo para eso, no de leerla así a la y se va, no es creer que porque ya te sabes algunos versículos ya conoces toda la Biblia. No, es un tiempo de crecimiento. Aprovecha la oportunidad que Dios está dando a través de este tiempo de pandemia. No es un tiempo para que tú te la pases en el sillón acostado viendo Netflix, para que tú te la pases jugando. No es un tiempo que Dios te dio para que te la pases durmiendo. No es un tiempo que Dios te dio para que te la pases quejando. No es un tiempo que Dios te dio para que te la pases temiendo. Es un tiempo en el cual ya vimos que debemos aprovechar todas las oportunidades en medio de la tragedia, en medio de la pandemia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué otra cosa por último? Dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Un hijo de Dios es sabio por consecuencia, porque la gracia de Dios nos da sabiduría e inteligencia. Y un hijo de Dios vive sabiamente buscando siempre la voluntad de Dios. ¿Por qué siempre busca la voluntad de Dios? Porque los tiempos son malos y necesitamos hacer la voluntad de Dios, porque el que hace la voluntad de Dios no fracasa. Fracasa el que no hace la voluntad de Dios. Muchas veces fracasamos en muchas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Porque no estamos buscando la voluntad de Dios. Creemos y nos hacemos que decimos, es la voluntad del Señor, pero nosotros no vamos al Señor a buscar su voluntad. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan? Porque tú te empeñaste en casarte con alguien que no era cristiano o que no era cristiana, y entonces tu matrimonio va de fracaso en fracaso, porque ¿qué se hizo? ¿Tu voluntad o la voluntad de Dios? Creo yo que tu voluntad, pero tú respóndete. ¿Por qué tú estás en un trabajo que te absorbe todo el tiempo y tú sabías, pero dices, yo se lo pedí al Señor
pero ese trabajo te absorbe todo el tiempo y tú decides, porque vas a ganar más dinero, eso, estás haciendo tu voluntad o la voluntad del Señor. Dios no quiere que estés enfracado, afanado en un trabajo todo el tiempo, todo el día, porque entonces no estás confiando en Dios, estás confiando en el trabajo. Eso es bien importante. ¿Tú crees que Dios quiere que te la pases todo el tiempo viendo la televisión, viendo series, estando en el cel? ¿Tú crees que eso es lo que quiere Dios? ¿Esa es tu voluntad o la voluntad de Él? ¿Por qué fracasamos? Miren, un matrimonio va al fracaso porque si dice que no debemos unirnos en yugo desigual, porque no tiene ninguna comunión las tinieblas con la luz. Si es hombre o mujer, él no va a querer buscar de Dios y tú sí. Y entonces van a venir los conflictos. Y si él toma, si él fuma, si él hace cosas que no te agradan, van a venir los problemas y va a ir el fracaso, el matrimonio. Eso es lo que ha ocurrido con muchísimos matrimonios, porque no se está haciendo la voluntad del Señor, porque no buscamos la voluntad del Señor, sino estamos haciendo la voluntad de nosotros. ¿Por qué los trabajos llevan a los divorcios, a que los hijos se pierdan? Porque tú estás enfrascado en todo, en el trabajo, va a ser queriendo que todo sea conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad del Señor. Bendito es Dios, aleluya. Y así muchísimas cosas, hermanos. Si tú te pasas tiempo haciendo tu voluntad, viendo series, viendo un celular, viendo la televisión en un sillón, ¿qué crees que va a pasar? Pues te vas a enfrascar en eso. No vas a estudiar, los jóvenes sobre todo no van a estudiar, no saben nada de las materias, no hacen la tarea, las mujeres no hacen el quehacer, los hombres no hacen lo que tienen que hacer, no pasan tiempo con su familia y así muchísimas cosas, y eso que lleva al fracaso, porque solamente el que está en la voluntad del Señor, ese tendrá éxito, hermanos, aleluya. Nosotros cada día como cristianos, si somos sabios, si somos cristianos realmente, tenemos que ir a buscar la voluntad del Señor día a día y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso hace un cristiano sabio, hermanos, aleluya. Y ahora la pregunta es: ¿cuál es la voluntad general de Dios para nosotros? La voluntad general, hermanos, aleluya, es que nosotros seamos restaurados, quiere reunirnos. Fíjese lo que dice Efesios 1, 8, 9. Ya casi vamos a acabar. Dice así: que hizo sobreabundar Dios por medio de Cristo para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está el misterio revelado. ¿Cuál es? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es? El 10. De reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuál es la voluntad para todos nosotros? Reunirnos en Cristo. Y ese reunir es restaurarnos, perfeccionarnos. Él quiere unirnos a Él. Él quiere cada día estarnos restaurando. Bendito es el nombre del Señor, en Cristo. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Restaurarnos, perfeccionarnos, hacernos nuevamente, que seamos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere, hermanos, aleluya. Miren, para el no creyente, Él quiere que vayan a Cristo, que vayan y pidan perdón por sus pecados que Dios ha permitido. Quiere que entiendan que en este tiempo malo Dios ha permitido todo esto para que tú, que no tienes a Cristo, abras tus ojos, para que veas lo efímero que es la vida, para que veas la vanidad de las cosas de este mundo, para que tú veas con todo cómo todo se derrumba en un solo segundo, todo cambia de una manera radical, que todo es perecedero, pero que te des cuenta que lo importante es dónde vas a pasar la eternidad, que Él te garantiza una eternidad con Cristo Jesús, en el cual recibirás el gozo del Señor, en el cual no habrá dolor, no habrá llanto, no habrá tristeza, en el cual vivirás eternamente en su gloria, en su gracia. Él te pide que corras hoy a Él. Él quiere restaurarte hoy. Él quiere que tú seas restaurado en Cristo Jesús. Él quiere reunir todas las cosas en Cristo. Él quiere que tú estés amalgamado a Cristo. Él quiere salvarte. Así que tú que no tienes a Cristo en tu corazón, tú que no tienes a Cristo, no lo has aceptado como Señor y Salvador, corre a Él, corre al Señor. Pero para nosotros los creyentes, Él quiere reunirnos en Cristo porque quiere restaurarnos, quiere perfeccionarnos, quiere santificarnos, hermano, aleluya. Él quiere que nosotros cada día nos alejemos más del pecado y que crezcamos en la comunión con Él. Primera de Tesalonicenses 4:3, fíjese lo que dice.
Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es para ti, para mí, que ya hemos creído. Para los cristianos sabios e inteligentes. Dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es lo que tú tienes que hacer cada día. Buscar santificarte cada día. Apartarte del pecado, dice. Y que os apartéis de fornicación, de todo aquello que no le agrada a Dios. Esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Santificarnos, apartarnos del Señor, alejarnos del pecado y vivir sirviendo al Señor constantemente de la manera que sea. Aprovecha la oportunidad y cuídate. El Señor dice, santifícate, porque esa es mi voluntad para ti. Aprovecha bien las oportunidades en medio de estos días malos, pero también cuídate en medio de estos días malos. Eso es lo que quiere Dios para ti y para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Él, que nosotros adoremos a Cristo con nuestra manera de vivir y que cada día corramos a Él intensamente, aleluya, sabiendo que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Y por último, hay una voluntad específica para tu vida. Esa fue la voluntad general, pero hay una voluntad específica que tenemos que buscar. ¿Cómo la buscamos? Tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La manera de buscar la voluntad de Dios día a día es, primero, a través de la oración. Fíjese con lo que dice Santiago, y una parte bien conocida, 1:5. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Cada día tenemos que, si somos sabios, y queremos sabiduría para hacer la voluntad del Señor en estos días malos, debemos ir en oración a Él. Dice que tenemos que ir a Él a clamarle, a pedirle, Señor, dame sabiduría para hacer tu voluntad. Dame sabiduría para no hacer mi voluntad, sino hacer tu voluntad, para hacer lo que tú quieres en mi vida. Cada día tenemos que, eso es lo que hace un cristiano, buscar la sabiduría de Dios para hacer su voluntad, hermano. Y eso es a través de la oración. Y dice que Él no se va a enojar, porque dice que Él, sin reproche, te va a dar la sabiduría. Dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos lo que le pidan. ¿Ya veo? A todo lo que le pidan, a todo lo que le oren, abundantemente. Él no se enoja, dice, y sin reproche, dice, y le será dada la sabiduría para hacer su voluntad. Si tú quieres hacer realmente la voluntad de Dios, debes ser un hombre y una mujer de oración que pida sabiduría. No nada más andes pidiendo dinero, trabajo, amor, andes pidiendo sanidad. No, pide sabiduría para hacer la voluntad del Señor. Estamos acostumbrados a pedir para cosas vanas. Pide para las cosas eternas, bendito sea el nombre del Señor. Y Él te lo va a mostrar sin reproche. Él no se va a enojar, porque tú le pides sabiduría. Para que tú digas, Señor, yo no puedo, yo no soy sabio, pero necesito de la tuya, de tu gracia. Señor, necesito hacer tu voluntad y para eso necesito tu sabiduría. Cada vez que tú vayas a Él, tomarás decisiones correctas, actuarás sabiamente, harás su voluntad. Tú tomarás decisiones correctas en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, en tus relaciones con tus hijos, en tu vida espiritual, en tu ministerio. Cada vez que tú vayas a Él en oración pidiendo sabiduría, harás su voluntad, harás correctamente. No harás tu voluntad, no harás tu pensamiento, sino harás los pensamientos de Cristo en ti. Él pondrá esos pensamientos de bien, Él pondrá esa sabiduría y tú tendrás éxito en todo lo que hagas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo también podemos saber, aleluya, de hacer la voluntad del Señor? ¿Cómo podemos hacer la voluntad del Señor? No solamente ir en oración, sino el otro medio de gracia importante, que es la palabra del Señor. Colosenses 3:16. Fíjese lo que dice. Gloria a Dios. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo mora en abundancia en ti y en mí. Dice, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Tenemos que ir a la palabra. No puedes decir que haces la voluntad del Señor si no conoces la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está aquí escrita. Tienes que leer la Biblia, tienes que escudriñarla. ¿Quieres ser un buen padre, un padre cristiano ejemplar y sabio? Debes ir a la Biblia. ¿Quieres ser una esposa ejemplar, sabia? Tienes que ir a la Biblia. ¿Quieres ser un trabajador sabio y hacer la voluntad del Señor? Tienes que ir a la Biblia. ¿Quieres ser un hijo que honra a sus padres y que estudie y que en todo le dé gloria al Señor? Tienes que ir a la Biblia. ¿Quieres tener una familia en la cual
Dios se glorifique y sea una familia sostenida en la sabiduría de Dios y que haga la voluntad de Dios, tienes que ir a la Biblia. Quieres tener un ministerio en el cual Dios se mueva en tu vida y almas sean alcanzadas, tienes que ir a la Biblia para poder hacer la voluntad de Dios y obtener sabiduría. Todo es ir a la Biblia, pero no es solamente ir por ir, hermanos, aleluya. No te vaya a pasar como el hermano, porque mucha gente dice, a ver qué me dice el Señor, y empieza a darle vuelta así, y donde pum pone su dedo, ahí dice, a ver qué me quiere decirme el Señor hoy. Así no es, hermano. Nosotros tenemos que ir libro por libro y leer la Biblia ordenadamente. ¿Para qué? Para que Dios nos hable. Decir, Señor, ¿quién es hoy para mí? No es a las artes mágicas, eso es hechicería. Porque no sé si se acuerda usted del hermano que le pasó, que andaba buscando así y le puso el dedo, y cuando le puso, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, dime tu voluntad. Decía, Judas se ahorcó. Y ay, no puede ser que eso quiera el Señor, que me ahorque. Y empezó otra vez a ojear y puso otra vez el dedo y cayó en la de lo que vayas a hacer, hazlo pronto. No es así, hermanos, porque Dios no quiere eso. Dios quiere que tú hagas su voluntad. Dios quiere que tú estés haciendo constantemente su voluntad. Bendito es el nombre del Señor. Y solamente su voluntad se encuentra en la palabra. Hay para el noviazgo, para el trabajo, para la familia, como padres, como hijos, como hermanos. De todo encuentras ahí, como sociedad, como ser gobernado también. Muchísimas cosas hay aquí, como vivir cada día en medio de estos días malos a través de la voluntad de Dios. Si nosotros queremos vivir sabiamente en estos tiempos malos, debemos vivir como Dios quiere, cuidando nuestras vidas, cuidando la vida de otros, cuidando nuestras finanzas, cuidando todo lo que Dios nos dé, aprovechando bien las oportunidades en medio de esta situación y haciendo la voluntad de nuestro Dios. Deja de hacer tu voluntad y sométete a la voluntad poderosa y divina del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar en esta tarde. Gloria a Dios. Bendito Padre Celestial, Señor. Nuevamente nos acercamos a ti. Qué práctica es tu palabra, Señor. Tu palabra no solamente es información. Tu palabra no solamente es conocimiento. Tu palabra es obras. Tu palabra es vidas rendidas a ti, haciendo tu voluntad. Viviendo sabiamente, Señor. Viviendo de una manera que a ti te agrada. Tú hoy nos dices, Señor, que si somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y que las preparaste de antemano para que anduviésemos, para que viviésemos en ellas. Debemos vivir sabiamente porque tú nos has dado de esa sabiduría e inteligencia, Señor, y cuidar lo que nos has dado, este templo de Dios, cuidarlo para ti, Señor, para glorificarte a ti. Que cada uno de nosotros podamos cuidar a nuestras familias, cuidar a nuestros hermanos en Cristo, cuidar nuestras finanzas, cuidar nuestro hogar, cuidar todo lo que tú nos das, Señor. Debemos ser cuidadosos. Eso es ser sabio, eso es ser cristiano. Debemos aprovechar las oportunidades en todo momento, que en medio de esta pandemia podamos evangelizar, podamos pasar tiempo con la familia, podamos pasar tiempo contigo, Señor, leyendo la palabra, escudriñando, conociéndote más, podamos tener más tiempo de oración, podamos pedir perdón, podamos ser perdonados, Señor, podamos perdonar, que este tiempo extra que tú nos das lo aprovechemos, que nuestros hijos crecerán en este tiempo si es desperdiciado, ya no volverá. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra, a vivir sabiamente, Señor, a vivir de una manera agradable a ti, que cada día corramos a ti y corramos, Señor, en la necesidad de decir, Señor, me falta sabiduría, quiero hacer tu voluntad, quiero conocer tu voluntad para mí. Clámala al Señor y dice que Él te dará sin reproche. Estás falto, cada día estamos faltos de esa sabiduría y debemos ir a buscar esa gracia
a través de la oración. No dejes de orar, corre a orar, corre a Él. Lea la palabra cada día, escudriñala. No busques al azar textos. Ve libro a libro y te lo aseguro, Dios te hablará y te dirá qué es lo que tienes que hacer específicamente cada día, según la necesidad tuya. Él quiere reunir todas las cosas en Cristo. Él quiere restaurar a todo en Cristo. A ti que no conoces de Cristo, Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte. Él quiere darte vida eterna junto con Él. Él quiere que tú no te pierdas. Él no quiere que sigas muerto en vida. Él quiere sanar tu dolor. Él quiere librar tu alma. Él te ama. Ven a Él. Y a ti, mi hermano, hermana, en estos tiempos malos, aún no ha acabado el tiempo. Aprovecha las oportunidades. Evangeliza, perdona, pide perdón, lee la palabra, ora, cuida tu vida. Mucha gente nos dice que somos temerosos, que no somos esa iglesia, pero Dios nos ha mandado a cuidar esa iglesia y a orar de manera sabia, a orar de una manera que tú quieres, Señor, no a tontas y a locas, Señor, sino de una manera sabia, conforme a tu Espíritu Santo, conforme a tu voluntad establecida en la palabra. Que nos sometamos a nuestros gobernantes, que vivamos, Señor, y utilicemos las oportunidades, aún en medio de este encierro. El Evangelio, tu palabra no está encerrada, no está encarcelada, Señor. Tu palabra, Señor, no está prisionera. Tu palabra tiene que ser, Señor, aleluya, lanzada de la manera que sea, utilizando los medios que sean, pero siempre cuidando, Señor, y obedeciendo tu voluntad. Ayúdanos a agradarte cada día y que podamos correr cada día a ti en busca de esa sabiduría para hacer tu voluntad, que es cuidarnos y es aprovechar bien el tiempo. Muchísimas gracias, Señor. A ti gloria, honra y alabanza, Señor. Glorioso es tu nombre, Señor. Señor, en esta tarde queremos pedirte por Denise Contreras, Señor. En estos momentos está muy enferma, Dios, en un hospital. Te pedimos que tú obres de manera poderosa, increíble y maravillosa en ese cuerpo. Te pido, Señor, que tú hagas esa obra en esta mujer, Señor, en esta chica, y te manifiestes, Dios. Dale fe, Señor, que solo en ti puede encontrar. Abre sus ojos para que crea en ti. Abre su boca para que clame a ti. Abre su corazón y cámbialo, Señor. Y hazle un corazón sensible a tu Espíritu Santo y sánale, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por mi hermana Dulce de Valenzuela, ahí donde está, Señor, en su hogar. Dale libertad para adorarte, libertad para, Señor, quitar de su vida todo lo que estorba, Señor. Y levántala, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos por Ana Contreras también, Señor, que estaba enferma, Señor. Sé tú obrando en toda su familia, en su cuerpo, Señor, en su alma, Señor, en su corazón. Te pedimos, Dios Todopoderoso, por Irene Rivera, Señor, Moreno Rivera. Obra también, Señor, en su organismo, Dios. Quita todo lo que esté ahí molestando, infectando, lo que esté causando mal, Señor. Hazlo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos por Minerva Reyes, Señor. Obra en ella de manera singular, específica, Señor, en sus rodillas, en sus necesidades, Señor. Toma la vida de mi hermano Carlos Hernández, Señor. Dale, Señor, de tu aliento, sopla en su vida, Señor. Dale vigor, Señor. Dale esperanza y fe cada día, Señor. Toma la vida de Rosalba, Señor Hernández. Obra en ella y en su familia, Señor, en sus hijos, Padre. Sé tú proveyendo cada día en sus necesidades. En Everardo Rivera, su esposa, Señor. Señor, en Javier Sosa, Señor, toda su familia, Señor. Dios, en Verónica de Arrieta y toda su familia, en Janet Osorio, en Carlos Osorio, Señor. En Carmen Morales, Señor, y toda su familia, Dios Todopoderoso. Dios, muchísimas gracias, Señor, porque cada día vemos tu mano de poder y tu gracia, Señor. Te pedimos, Señor, por Cristel Molina y toda su familia, Señor. Te pedimos, Dios maravilloso, por mi hermana Juanita Murguía, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres, Señor, aleluya,
en la vida de Marlene, que próximamente va a ser mamá, Señor, que todas las cosas sucedan conforme a tu voluntad. Gracias por ver, Señor, el hijo de mi hermano Vale, Señor, y su esposa, Señor. Esta familia le da una nueva bendición, Señor. Nos gozamos en ellos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, Señor, porque tú sigues obrando en tu iglesia. Sigue obrando en sabiduría en nosotros, en inteligencia, para que podamos hacer tu voluntad, que es cuidarnos, Señor, y también, Señor, aprovechar bien el tiempo en medio de esta pandemia. Gracias, gracias, Señor. Gloria, honra y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Nos vemos el lunes en el día de oración. Si tienes peticiones, mándalas a la página y ahí estaremos orando por ti. Dios te bendiga.